y hoy tendremos como invitado al doctor Néstor Sarmiento, quien nos hablará de la dentadura como medio de identificación humana. Sean todos cordialmente bienvenidos. Es la que se encarga del estudio de todos estos seres que en algún momento están vivos y obviamente ya pasan a otro plano. Lo que corresponde a la parte ya anatómica humana es lo que nunca se nos va a alterar. Anatomía, funcionabilidad y el dinamismo de lo que es la parte craneoencefálica, ¿ok? Por más que hayan alteraciones de lo que son tratamientos dentales o estéticos como carillas, levantamientos de mordida, ortodoncia, siempre van a haber rasgos que nunca se van a limitar. ¿Cuáles son estos? Y pregunta de examen, posiblemente mandíbula, maxilar superior, dientes y estructuras óseas, ¿ok? Cuando digo estructuras óseas nos referimos a cóndilos, ¿ok? Y a todo lo que es la parte fenotípica y fisiológica, es decir, mandíbula, maxilar superior, dientes, forma de la anatomía dental y humana del paciente. Hay tres tipos de cráneos. Cráneoencefálicos, que son los pacientes, los comunes, aquí yo considero que todos somos ese, ¿okay? Donde la cara es proporcional del largo al ancho, ¿okay? Esto jamás se va a alterar y esto es lo que nos determina, ¿okay? Tres características importantes. Voy a cogerlo aquí. Todo esto estaba en base de las diapositivas, pero bueno, ya sabemos lo que nos sucedió. Y es que nunca se van a, siempre va a haber, no se va a alterar lo que es la anatomía humana, la funcionabilidad, de los huesos maxilar superior, que la palabra le dice arriba, y mandíbula. Y por último, el registro de mordida, que es el plano de la sonrisa. Esto jamás se va a alterar. Así el paciente se haya hecho carilla, así el paciente se haya hecho un recorte de encía, así el paciente tenga alteraciones fenotípicas. Siempre estos son los tres patrones que nunca se van a alterar. La anatomía humana, por más que la persona se haya operado, un Michael Jackson, siempre la anatomía humana va a darnos el registro de lo que es este difunto. La funcionalidad de los huesos maxilar superior y mandíbula tampoco. ¿Por qué? Porque por más que yo le haga un recorte de lo que es la encía, lo que es recorte de hueso, lo que es tumefacción de los cóndilos, que son los que nos permiten abrir y cerrar la boca, esto no se altera. ¿Por qué? Porque esto siempre vuelve a su sitio original, aún siendo operado en algún momento. ¿Okay? Y el registro de mordida, que es lo que nos da esa apertura y cierre de lo que es la mandíbula. Esto tampoco se altera, aún pasando por el área de ortodoncia, por comentarlo así, o haber hecho unos topes de mordida que para los pacientes que no me ocluyen, que los dientes superiores no me cubren a los inferiores, sino que es al contrario. Por más que yo coloque la mordida, siempre va a haber el registro inicial o original de este paciente. Si el caso es de un niño, siempre se puede determinar por la dentición mixta. ¿Qué es la dentición mixta? Dientes de niño, dientes de adulto. Vamos a colocarlo a ver. Residuos o primarios que son de leche en niños hasta los 13 años aproximadamente.
¿okay? La dentición mixta siempre se va a dar en dientes de adultos y de niños. Los dientes de niños se llaman dientes primarios o deciduos y los dientes permanentes son ya los dientes de adultos. ¿Okay? Entonces, en el de niños entre 7 a 11 a 12 años. ¿Okay? ¿Y qué nos da eso? El mismo patrón de mordida o de sonrisa del paciente. Ya en los dientes de dentición permanente es en dentición permanente son pacientes a partir de 13 años en adelante, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos todos nuestros dientes de adultos, todos. Puedes hacer referencia a las fotos, ella lo tiene. En la diapositiva lo podemos observar de pacientes femeninos de 4 años de edad. Ajá, váyanla viendo. Ajá, donde se observa que están los primeros molares, ¿ok? Los últimos que salen en los extremos son ya dientes de adultos, ¿ok? Entonces aquí ya yo puedo decir que este paciente tenía aproximadamente de 6 años en adelante, de 6 máximo 9 años. ¿Por qué los 9 años? Porque aquí observo que tiene premolares de leche en lo que son los dientes más arriba, muchachos, ¿okay? Y los de abajo son los dientes permanentes, los que quieren salir, pero todavía el registro de mordida no me lo permite, ¿okay? Igualmente en superior, dense cuenta, hay muchos dientes, podemos ver muchos dientes, pero si tenemos el registro radiográfico de este paciente, lo podemos deducir. Ahora bien, si no tenemos la radiografía, que muchas veces nos pasa a nosotros los odontólogos, al menos un registro de mordida. O sea, hay algo que se llama toma de impresión, que la toma de impresión es lo que llamamos cubeta o alginato, y de esa manera, con ese registro ya podemos deducir qué edad tenía el paciente. Por ejemplo, si el paciente vino hace 2, 3 años y ella o él muere a los 15 años, se supone que tenía 12 años. Entonces, yo lo que tengo que tener presente es la organización en cuanto al llenado de historia, ¿ok? Eso es muy importante. El tiempo, voy a colocarlo aquí, el tiempo de asistencia la última vez a su consulta general odontológica. Porque ¿qué me va a determinar esto? El aproximado del tiempo de ese difunto, o sea, qué edad tenía ese difunto, el sexo del difunto y por ende, qué edad aproximadamente tenía este difunto. Recordemos que cuando queremos hacer este diagnóstico o esta conclusión, esto es lo que son los registros de estudios, debemos tener presente fecha, buenos datos de este paciente y buen llenado de la historia clínica, porque de una u otra manera, si no tenemos el buen llenado de la historia clínica, no podemos determinar una edad de ese paciente que ya falleció. ¿Okay? Muchas veces el paciente, por decirles, a mí me pasó que hace aproximadamente 2 años me llegó al consultorio aquí en Marinas un muchacho. Me dice, ¿usted es el doctor Néstor Sarmiento? Y yo digo, sí. Digamos, un placer, es que mi hermano falleció. Yo le digo, sí, y eso sí, él vino para acá en el año 2010, él se hizo, tengo entendido, un registro, unas caries, se comenzó la ortodoncia, y bendito Dios, ciudadanos, este paciente le teníamos los registros de mordida, contábamos las buenas impresiones y el llenado de historia clínica. Y por allí, a nivel, porque esto es un documento médico legal. El llenado de historia clínica es un documento médico legal que me va a proporcionar los datos del paciente y de esta manera el registro de lo que fue y de lo que se hizo esa persona en ese momento. Por ende, podemos llegar a la conclusión de lo que este paciente puede arrojar: edad, sexo, de qué murió, con qué contaba, qué ausencias dentales tenía,
y por ende pues la conclusión de si es o no esta persona, porque recuérdense que es información incompleta. Lo que nos va a ayudar a deducir el llenado de historia clínica, la toma de impresiones y sobre todo los datos que tengamos de esta misma, de la historia clínica. Si no hay un buen llenado de historia clínica y no hay unos buenos registros, se nos va a dificultar mucho ayudar la parte legal para hacer la conclusión de lo que de lo que sería en ese momento esta persona. Perdón. Y si esta persona realmente es la que estamos descifrando en esa muerte. También me pasó que hace años en la religión católica, en la que en ese momento pues era más frecuente, salió un bus con muchas personas y en ese momento, les estoy hablando como en el 2005, en ese momento colocaban muchos miguelitos en la carigua y colocaron unos miguelitos. Esto fue un viaje de noche, se fueron muchas personas de la Iglesia Católica de la Cuatricentenaria. Pueden preguntar para que vean que es cierto toda esta información que les digo. Y este autobús se picha, se vuelca y se enciende. Y muchas personas lograron salir, pero otras no, y quedaron calcificadas totalmente. La única manera del registro fue a nivel odontológico. Muchas de estas personas no habían ido nunca al odontólogo, les costó muchísimo hacer el despistaje de lo que eran las personas. Y aquí en la radiografía, en la siguiente, podemos observar una paciente femenina de 24 años de edad, por darles el ejemplo, y sabemos que es mujer por la estructura de sus muelas, por cómo vienen. Siempre en el caso femenino, como casi todo en el cuerpo fenotipo, los molares son más delgados, las estructuras óseas son más delgadas, la mandíbula es más diminuta. En el caso de nosotros los caballeros es más el grosor de lo que es mandíbula, los molares son más, se puede decir, más agrandados o en su volumen son más estrechos. Entonces por ahí ya podemos ir sacando el plano de la mordida, de la sonrisa, la línea gingival, y como en este caso que les estoy comentando que fue algo de la vida real, pues algunas personas se logró diagnosticar quiénes eran. ¿Ok? Bueno, esta era la persona, por decirlo de Ana María. Ella falleció de 14 años de edad, era una joven. ¿Por qué? Por el registro de mordida que se tenía, como otros no, simplemente fue por el descarte de las personas que ya habían asistido a una consulta odontológica y que este odontólogo había tenido, vuelvo a repetir la pregunta de examen, buen llenado de historia clínica, buena toma de impresiones, ¿ok? Y buen registro de su mordida, ¿ok? Esas tres cosas que a la final me dan estas tres características que ando buscando: anatomía humana original, funcionabilidad de los huesos maxilares superior y mandíbula, y el registro de mordida, que es el plano de la sonrisa. ¿Sí se quedó claro, esa información? Sí. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Cómo no? Una. Lo que significa, de acuerdo a la explicación que tú estás haciendo, significa que la odontología hasta ahora en nuestro país todavía está limitada, y muy limitada, porque sin registros odontológicos, sin la ficha correspondiente, entonces no hay una identificación plena de una persona si no se tiene tal registro. En consecuencia, vamos a decirlo así, que son muy pocos, inclusive vamos a decirlo que los odontólogos, quienes llevan algunos registros, por supuesto, como tú acabas de decir, un registro legal, médico legal, Que esté completo, ¿no? Que esté completo, pues no creo que todos lo estén llevando al cabo. En consecuencia, es lo ideal, más no lo real. Claro, eso quiere decir que para determinar, ustedes lo que pueden hacer es verificar, por ejemplo, la edad, el sexo, en la persona, qué sé yo, pero en sí identificar al sujeto para determinar qué es o no es el cadáver del cual se trata. Por ejemplo, en el caso cuando se trata de personas que están calcinadas, cuando están cadáveres en estado de descomposición,
En consecuencia, la odontología ahí está muy limitada si no se tiene una ficha como tal. Sí, y debe haber la especialización ya de la odontología legal y forense, porque eso se estudia, ¿ok? Tú puedes, o sea, de acuerdo a la gravedad de lo que fue el accidente, de cómo quedó este cuerpo, pero si no hay un buen llenado de historia clínica, si no hay un buen registro, que casi nunca lo hay, y digo más aquí en Venezuela, es imposible de detectarlo. Yo inclusive tuve que asistir a esa oportunidad que les dije hasta Caracas. Yo tenía como cosa de Dios un diplomado que iba a hacer y bueno, yo me presté y sí, el cadáver sí era el señor, o sea, y es acompañar de paso en todo este trayecto a las familias. A las o sea, víctimas, sí. Es como meterse en camisa de 11 varas, pero si realmente el diagnóstico, la funcionabilidad, los cuerpos, el registro te da y los buenos diagnósticos y conocimientos actuales te lo permiten, tú diagnosticas, de lo contrario, no se puede. Ese fue el caso del muchacho, Sí, el que te llegó el hermano. Él murió de 26 años de edad. Él lo apuñalearon. O sea, él se había metido en una relación. Cuéntanos. Él era el otro de una relación y el tipo trabajaba con la parte legal muy ilegal. Ya sabía de él, ya él estaba amenazado por esta persona, no tomó cartas en el asunto y bueno, esta persona violenta, agresivo y con el poder en sus manos, lo mandó a matar, lo calcinó, ¿ok? Y él inclusive lo consiguieron 2 meses después. Y el hermano pues me echó el cuento después del valor de la confianza, porque claro, es algo de valores, de dignidad, de que sabes, respeto ya por el... sí, por el difunto, por el familiar. Entonces, obviamente, a uno al aportar información, la gente le toca, quiera o no, también aportar la información sincera, honesta, plena. Entonces, bueno, sí, en definitiva, sí era la persona y ya había pasado casi más de 7 años, pero en la odontología nos dicen desde el deber ser es guardar todo ese registro de información al menos los primeros 10 años. O sea, para eso tú tienes que tener un sitio, un consultorio, que es un área de depósito donde todos estos pacientes tienen que llevar su registro. Ahí me nace a mí una pregunta cuando me estaba esperando. Como el deber ser o va más allá de las leyes aplicables a los odontólogos. Que deben guardar mínimo 10 años lo que tenga que ver con la impresión. Pero más allá de eso, hablo de las leyes de lo que ustedes aplican como profesional de la odontología, ¿en qué fallamos? Como dice acá mi compañero, tenemos una carencia en cuanto a las reglas o al derecho que nosotros debemos tener como pacientes de odontólogos. Porque ¿quién nos obliga a nosotros a ir a un odontólogo? El patrono, yo le decía a la profesora en algunas clases anteriores que debería existir en la ley de trabajo que el patrono te obligue a tener la identificación dental, que te ayude a tener ese control, porque así como tenemos nosotros el médico que te trata para ingresar a ciertas labores, que no esté herniado, que tenga la capacidad para lo cual está postulándote como en el área, ¿en qué falla? ¿O qué falta aquí para que la sociedad venezolana se integre a un solo sistema? Para que ustedes tienen el trabajo como hacerlo, pero ¿quién nos obliga? O sea, ¿qué debería hacerse? ¿Cómo debería ser ese registro? Mira, yo opino que debería hacerse como en Colombia. En Colombia tú tienes un seguro al momento de nacer, indistintamente sea la clase social que domine. Cabe destacar, esta clase social se va a adecuar a los presupuestos, pero el Estado se encarga de guardarte lo que es el área de odontología, de cardiología, en el sexo de femenina, de ginecología, desde ciertas edades, claro, donde te garantice que tienes unos datos personales, donde ya hay una identificación de registro de los rasgos personales, tanto genotípicos como fenotípicos, y que a la hora, porque esto es como un seguro social, uno no sabe de qué va a fallecer. Si estamos seguros que vamos a fallecer, pero no sabemos el motivo o la causa. Entonces nadie está exento de todo este poder, pero para tener este poder de la información debemos empezar es por la parte ya legal gubernamental, que eso aquí en Venezuela pues no se obliga de una otra manera a que tú tengas que asistir al odontólogo, a menos que ya sea por un dolor dental y de acuerdo al tratamiento que requieres. Incluso eso que hablas de la impresión, yo en algún momento usé retenedores y recuerdo muy bien que el técnico dental me las obsequiaba. Me daba a mí los patrones de la muestra. Fatal, porque se supone que es un registro médico legal. Claro, entonces sí, pero uno tiende a ir
Porque el profesional es el primero que falla, ¿okay? Porque lo ve algo tan ligero, como que llévate la caja y los zapatos una vez. No, tú te llevas los zapatos, ¿ok? Pero la caja me la quedo yo, porque es el registro por si acaso yo requiero. O inclusive algo tan sencillo que es, ni quiera Dios, este retenedor no te queda en un mes, yo tengo que ver cuál es la diferencia que pasó, que un diente se me movió hace un mes y ahorita no está igual en la misma posición. Entonces ya eso debe quedar de mi parte. Pero es como te digo, como ustedes, como todas las profesiones, nos pueden enseñar algo, pero uno ya decide internamente qué va a hacer. Entonces, bueno, cada quien mata el trabajo a su manera, pero a nivel legal debe uno de quedarse con esos registros, porque mira cómo fue esta historia de este chamo. No es nada fácil, pero sí uno está en la potestad de adquirir y de hacer un registro de lo que es la parte de la información médico-funeraria. ¿Y tu caso fue contable? Las sistémicas comprometidas nos afectan mucho, lo que es hipertensión, diabetes, problemas renales, problemas hepáticos, VIH, DRL, problemas neurológicos, que no afectan tanto las zonas íntimas del cuerpo. Es importante destacar que inclusive tanto la odontología, en el caso de tu experiencia, de tu experiencia como odontólogo, bajo esta premisa considero que le hace falta mucho por adelantar a nuestra ciencia forense para tomar como importancia primaria en la parte odontológica, ¿verdad? Para eso debería ampliarse más lo que es la estructura legal, obligar inclusive a los odontólogos en el ejercicio, tanto público como privado, de mandar o llevar las historias clínicas de todos los pacientes, por ejemplo, a los cuerpos de investigaciones científicas penales y criminalísticas, para que ellos tengan esa base de datos para cualquier eventualidad. Obligar a los patronos, tanto públicos como privados, a que todos sus dependientes se hagan un registro dental. ¿Me entiendes? ¿Eso para qué? Para fines futuros, qué sé yo, para cualquier tipo de situaciones que se puedan presentar. Y desde un procedimiento tan básico como una consulta con su limpieza. Listo. Así de simple, porque muchas veces, gracias a Dios, hay personas que tienen muy buena salud bucal o higiene bucal, pero hay otras que la tienen y hasta que no llegan. Recordar que al odontólogo culturalmente latinoamericano vamos cuando hay dolor. Entonces, casi siempre se recurre con un dolor, entonces ya por ahí hay una alteración de lo que es la anatomía dentaria, más no la anatomía humana. Entonces, en caso de este tipo de pacientes, acceden al servicio odontológico, pero el que no, al menos alguna vez tuve que haber asistido al odontólogo. Sin embargo, desde la práctica profesional les digo, he atendido inclusive en este último año pacientes de 30 y 40 años que nunca habían ido al odontólogo, nunca. Y me entero casi que una de mis preguntas principales es, ¿usted ha ido al odontólogo? No. Entonces, yo digo, wow, o sea, es un tema cultural, un tema familiar, es un tema de que si no tengo esa experiencia, ¿cómo puedo tener un registro de mordida de este paciente, de radiográfico? Porque muchas veces con una panorámica me ayuda, pero en otros casos necesito una radiografía periapical, que son placas pequeñas o cefálicas, ¿ok? Entonces, o muchas veces necesito una oclusal. Hay muchos tipos de exámenes complementarios que me ayudan a identificar este cuerpo. Siempre lo que nos va a determinar: hueso maxilar, mandíbula, aun que lo consigamos en su peor estadio. ¿Por qué? Porque la consistencia es la más rígida. Recordar que el tejido más duro del cuerpo humano es los huesos. Es los huesos, y más que todo la parte mandibular. Mandíbula y maxilar superior. En particular quedaría en reposo en expediente, porque estamos hablando de... Claro que sí. Porque ese momento de que de la parte donde la persona deja... el desprendimiento de las unidades dentales, por ejemplo, si fue incinerado, si fue maltratado, si fue degollado, porque muchas veces inclusive, como en las escrituras, hacen tracción de las mismas piezas dentales desde lo mismo abollador de la situación o del acontecimiento trágico, pero jamás lo van a poder hacer con mandíbula y maxilar, aún siendo un accidente automovilístico. Sí,
Y partiendo de ahí se puede hacer la reconstrucción. Sí, claro que sí. Inclusive yo tengo 2 pacientes que se le han hecho reconstrucción, uno típicamente con la parte de motos y otro sí fue un accidente automovilístico, mandíbula reconstruida, eso está más pegado, pero ahí tiene la mandíbula del paciente. Y es la misma mandíbula que tenía antes de la eventualidad o del accidente. Reconstruida, cabe destacar, pero con la misma consistencia, la misma originalidad y el mismo estadio en el cual se encontraba antes. En el caso de que hablas de que el chico, Ajá. de Caracas, este caso que estás comentando, si no hubiese sido o no hubiesen existido esos patrones para validar tanta la información que la que tenía, por la que él tenía que haber, hay una disparidad ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál fue ese? Si no tiene... O falta, vamos a decir, datos para concretar, o hay ciertas dudas. ¿Cuál hubiese sido? Estamos viendo comentarios, fotos clínicas, fotos normales del paciente, porque a todas estas yo no me recordaba del paciente. Okay. ¿Y qué fue lo que abordamos? Yo tengo una bendición, pero ya lo veo hoy en día una bendición. Y ahí está la profe Lilia. Registro fotográfico. La mayoría de mis pacientes van, yo les hago tomas, tanto clínicas como de regalo, o sea, ayúdame con la publicidad, la mejor manera. Y este paciente, como cosa de Dios, accedió a la foto. Y yo tuve que bajar a Instagram a ver quién era el hombre, o sea, si me cuadraba con la foto que me estaba mostrando su hermano, porque claro, la memoria muchas veces falla. Entonces, es un tema, es también agarrarse la parte un poco espiritual. Y si lo viste una sola vez, 2 veces, una sola vez no lo había visto. Entonces, como cosa de Dios, sí me dio el registro fotográfico clínico, ¿ok? Con el registro fotográfico ya fenotípico y me cuadraba con la historia clínica y aún más con el registro de mordida que tenía ese paciente. En conclusión, registro fotográfico es súper importante. Bueno, vamos a decirlo así. Y más que estamos en esta onda estética de debemos demostrar todo lo que nos dedicamos a hacer. Yo soy, vamos a decirlo, experto, o tengo mucha experiencia, tengo más de 20 años trabajando con televisión, y trabajando con fotografía. Y recientemente he visto que están dando cursos de fotografía dental. Entonces, hacen el proceso, hacen cuáles son las bases que de hecho son satisfactorios para la persona, para el paciente, de cómo son sus avances. Entonces, hay registros ya, lo que estás comentando. Entonces, no solamente ahora te toca especializarte no solo por tu rama, sino que otras áreas que te ayudan, aparte de que te hacen marketing adaptado a las nuevas áreas. Sí, como la fotografía clínica, también el tema de ser ahorita, te gusta influencer. Entonces, todo esto da la conclusión o la moraleja de que todo esto me lleva a que yo pueda tener la mayor información proporcionada del paciente, sea con acciones, palabras o hechos, y que de una u otra manera me determinen en caso de reconocimiento de un cadáver. ¿Preguntas, dudas? Yo estuve este fin de semana estudiando un poco sobre esta temática y fíjate la amplitud que tiene esta área de la odontología, este estudio de 5º nivel, porque te permite profundizar y conocer, escudriñar situaciones en las cuales tú, uno como profesional, llevamos casi 30 años como abogado, ¿verdad? Y sí, soy especialista en ciencias penales y criminológicas y algunas otras áreas también del derecho. Sin embargo, cuando comienzo a analizar a profundidad lo que es la ciencia forense, puedo decirte que casi no sé nada. Estamos en pañales. Estoy investigando, indagando, aprendiendo cada día más. Inclusive una de las áreas importantísimas del derecho y que prácticamente auxiliares de la justicia es la odontología. Y la odontología no solamente legal, la odontología forense, como perito, como investigador. Comisura sinusal, es decir, las raíces están casi que internamente a la zona respiratoria de este paciente que en algún momento pues estuvo vivo. Entonces ya por ahí tenemos el reconocimiento de lo que pudo haber sido, bueno, calcular, bueno, este paciente se hizo la radiografía en el año 2020,
si murió ahorita fue en el año 2024, 4 años, bueno, entonces empieza ya el diagnóstico de todo lo que es diagnóstico y pronóstico. Bueno, este molar estaba así hace 4 años, hubo una distorsión de lo mismo, se rotó un molar, o sea, empiezas tú a sacar tus cálculos y a ver si eso arroja para el reconocimiento del cadáver, o en este caso lo reconoces, pero hay negación del mismo, o sea, no me cuadra. Esto con respecto al cadáver que estamos evaluando o estamos descifrando. A ver, doctor, una pregunta. ¿Cómo se diferencia la dentadura de niños a la dentadura de adultos? Cantidad de dientes y no sé lo que me quieras decir. Morfología, que es la fisiología o la dentición de los dientes. Los dientes de niños son mucho más pequeños, los dientes adultos son más grandes, los huesos son mucho más. El hueso maxilar es mucho más el grosor, el hueso mandibular también en el caso de los adultos. En el caso de los niños es más débil, o la capa de lo que es la misma es mucho más frágil, y sobre todo la parte fenotípica en cuanto a lo que es la anatomía humana. De esas 3 cosas se diferencia: anatomía dentaria, morfología y anatomía humana. En cantidad de dientes. Los dientes de leche, un niño de 7 años hay aproximadamente, adulto hay 32 dientes, en niños solamente hay 24 dientes, sea en dentición mixta. Esto va a variar obviamente de acuerdo a la edad evaluada de este niño o joven y de acuerdo a la cantidad de dientes que hayan en boca o que hayan ya salido exfoliados. Excelente, muchas gracias. A la hora.